Jacobo Greenberg era un científico fuera de lo común. No solo estudiaba el cerebro, sino que se atrevía a explorar los límites más profundos de la conciencia humana. Un día, decidió viajar a los rincones más ocultos de México para investigar a un grupo de chamanes que, según decían, podían alterar la realidad, sanar sin tocar el cuerpo y comunicarse sin palabras. Lo que encontró allí no era folclore ni superstición, era algo que la ciencia moderna simplemente no podía explicar. Durante meses documentó fenómenos extraordinarios, objetos que aparecían de la nada, sincronías imposibles, cambios en el espacio-tiempo. Pero entonces, algo sucedió. Pocos meses después de haber terminado sus estudios con ese grupo, Greenberg desapareció sin dejar una sola pista. No hubo nota, ni señales de violencia, ni rastro alguno. Y lo más perturbador es que también desaparecieron los chamanes que habían participado en el experimento. Como si la tierra misma los hubiese tragado. ¿Qué fue lo que realmente descubrió Jacobo Greenberg? ¿Por qué sus investigaciones parecen haber sido silenciadas? ¿Y por qué tantos prefieren no hablar de este caso? Prepárate para sumergirte en una historia que desafía toda lógica, que parece sacada de una película de ciencia ficción, pero ocurrió en el mundo real. Y aún hoy, sigue siendo un misterio sin resolver. Jacobo Greenberg no era un científico común. Era psicólogo, neurofisiólogo, investigador incansable de la mente humana, y uno de los pioneros más valientes en el estudio de la conciencia como puente entre la ciencia y la espiritualidad. Estudió psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México y luego realizó un doctorado en psicofisiología en el Brain Research Institute de Nueva York. Pero lo que realmente lo distinguía no eran sus credenciales, sino su audacia para explorar lo que otros ni siquiera se atrevían a nombrar. Fue fundador del Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia en la UNAM, un espacio único en América Latina dedicado a comprender cómo interactúan la mente, la percepción y la realidad. Allí, Greenberg diseñó y llevó a cabo experimentos que buscaban comprobar algo revolucionario. Que la conciencia no está confinada al cerebro, sino que puede extenderse más allá del cuerpo, del tiempo y del espacio. Su obra es vasta. Publicó más de 40 libros, muchos de ellos tratando temas tan avanzados para su época que fueron ignorados por la comunidad académica, pero aclamados por quienes buscaban respuestas más allá de lo material. Greenberg no tenía miedo de integrar lo que la ciencia consideraba irracional. Estaba profundamente influenciado por figuras como Carl Jung, que hablaba del inconsciente colectivo, y por Jiddu Krishnamurti, que planteaba que la verdad solo puede ser descubierta a través de la observación directa, libre de creencias. También se inspiraba en las enseñanzas ancestrales, en las prácticas meditativas orientales y en las tradiciones chamánicas mexicanas. Para él, la mente humana era una herramienta capaz de modificar la estructura misma de la realidad. Y estaba decidido a demostrarlo científicamente. Por eso se embarcó en una misión que marcaría su vida para siempre, estudiar el fenómeno chamánico no como folclore, sino como un acceso directo a las dimensiones más ocultas del universo. Fue entonces cuando comenzó el experimento que lo llevaría al borde de lo inexplicable. Durante los años 80, Jacobo Greenberg dejó los laboratorios universitarios para adentrarse en lo desconocido. Viajó a Chiapas y Oaxaca, no como un turista espiritual ni como un antropólogo externo, sino como un científico con la mente abierta, decidido a comprender qué había detrás del poder de los chamanes indígenas mexicanos, cuyos saberes ancestrales desafiaban por completo las leyes establecidas por la ciencia. Pero entre todos los casos que investigó, hubo uno que lo impactó más que ningún otro, el de Bárbara Guerrero, mejor conocida como Pachita. Pachita no era una curandera cualquiera. Decía canalizar a un espíritu antiguo llamado Cuauhtémoc, el último emperador azteca, y durante sus sesiones era capaz de realizar lo que ella llamaba cirugías espirituales. Greenberg fue testigo directo de estas sesiones. Sin bisturí, sin anestesia, sin ningún equipo médico, Pachita introducía sus manos en el cuerpo del paciente, retiraba órganos enfermos y colocaba órganos nuevos, que parecían materializarse frente a sus ojos. Todo ocurría en un estado alterado de conciencia, en un entorno rudimentario, sin condiciones higiénicas, y sin embargo, las personas sanaban.
Greenberg documentó casos de sanaciones instantáneas, telepatía, y fenómenos de bilocación, donde una persona parecía estar en dos lugares al mismo tiempo. Pero lo más asombroso no era solo lo que sucedía con los cuerpos, sino lo que él mismo comenzó a experimentar: alteraciones en el tiempo, sueños lúcidos, visiones compartidas con otras personas presentes en los rituales. Fue entonces cuando comenzó a formular una de sus teorías más revolucionarias: la conciencia puede modificar la realidad. Pero este descubrimiento no era bienvenido en todos los círculos. Su trabajo, aunque documentado con rigurosidad, comenzaba a molestar a ciertos sectores académicos, médicos, e incluso gubernamentales. Algunos comenzaron a verlo como una amenaza. Porque si era cierto que la mente humana podía alterar la materia, entonces el poder, tal como lo conocíamos, podía estar en riesgo. Lo que vio Greenberg no solo lo marcó para siempre, también lo puso en la mira de intereses mucho más oscuros. Después de su trabajo con Pachita, Jacobo Greenberg decidió ir todavía más lejos. Esta vez viajó al sur de México, específicamente a las zonas más remotas de Chiapas y Yucatán, donde comenzó un experimento único con un grupo de chamanes mayas. El objetivo era claro, aunque ambicioso: demostrar que la conciencia colectiva de un grupo podía alterar la percepción del tiempo y del espacio. Durante semanas documentó sesiones en las que los chamanes parecían conectarse mentalmente entre sí, producir visiones compartidas y provocar fenómenos físicos sin ningún tipo de contacto. Se registraron luces que surgían de la nada, cambios de temperatura drásticos, voces que se escuchaban sin una fuente aparente, y relojes que se desajustaban al entrar en ciertas zonas. Greenberg anotaba todo. Incluso afirmaba que la realidad comenzaba a comportarse de manera extraña, como si el entorno respondiera a la intención de los presentes. Pero entonces, algo cambió. Uno por uno, los chamanes comenzaron a desaparecer. Sin despedidas. Sin pistas. Primero fue uno. Luego otro. Y así, uno tras otro se desvanecieron literalmente del mapa. Algunos aldeanos decían que habían cruzado al otro lado. Otros aseguraban que los habían visto disolverse en medio de una ceremonia. Greenberg, cada vez más inmerso en el fenómeno, comenzó a reportar alteraciones graves en su propia percepción. Días que parecían horas, o viceversa, pensamientos que se materializaban en el entorno, y una intensa sensación de estar siendo observado. Hasta que ocurrió lo impensable. El 8 de diciembre de 1994, Jacobo Greenberg desapareció sin dejar rastro. Su agenda estaba llena de proyectos. Sus notas estaban en orden. No había señales de violencia. Simplemente, dejó de existir para este mundo. Lo más inquietante es que ni siquiera su esposa supo lo que ocurrió. En entrevistas posteriores declaró que Jacobo fue absorbido por el campo cuántico, como si hubiese cruzado un umbral invisible que él mismo había estudiado durante años. La policía investigó, pero no encontró ningún indicio sólido. Su desaparición no encajaba con ningún patrón lógico. Hasta el día de hoy, el caso sigue abierto. No hubo cuerpo. No hubo despedida. Solo un vacío, y un archivo lleno de descubrimientos que podrían haber reescrito nuestra comprensión de la realidad. ¿Qué descubrió Jacobo Greenberg que no debía salir a la luz? ¿Y por qué sus investigaciones parecen haber sido borradas, silenciadas, ignoradas por el sistema? Algunas teorías apuntan a experimentos gubernamentales secretos. Otras, a una conspiración científica para frenar avances que amenazan el paradigma actual. Y los más atrevidos aseguran que Greenberg logró cruzar al campo unificado de conciencia, y simplemente nunca regresó. Para intentar explicar los fenómenos que presenció durante sus investigaciones, Jacobo Greenberg desarrolló una de las teorías más audaces del siglo XX, la teoría sintérgica. Según esta propuesta revolucionaria, el cerebro humano no solo procesa información, sino que también genera un campo energético, una especie de holograma interno que interactúa con la estructura misma del universo. Es decir, lo que percibimos como realidad no sería algo externo, fijo o sólido, sino una construcción maleable, generada por la interacción entre la conciencia y lo que él llamaba el espacio energético.
En otras palabras, la conciencia no observa la realidad, la crea. Y este principio no se limitaba a un solo individuo. Greenberg planteaba que cuando varias personas sincronizan sus ondas cerebrales, ya sea en estados meditativos, rituales chamánicos o experiencias místicas, pueden generar un campo común que modifica directamente el mundo físico. Esto explicaría, según él, los poderes chamánicos, las curaciones instantáneas, las visiones del pasado o del futuro, la bilocación, es decir, estar en dos lugares al mismo tiempo, incluso fenómenos de levitación o materialización de objetos. Lo que Greenberg estaba revelando no solo era un puente entre ciencia y espiritualidad, sino una amenaza directa a los paradigmas del pensamiento materialista moderno. Porque si la mente humana realmente tiene la capacidad de alterar la materia, entonces, ¿qué es lo que realmente somos? ¿Quién controla nuestra percepción colectiva? ¿Y por qué hemos sido educados para creer que la realidad es algo externo e inmutable? Muchos comenzaron a ver en Greenberg una figura peligrosa, no porque fuera un místico más, sino porque tenía la formación científica para validar lo inexplicable, y las pruebas para incomodar a más de una institución. Su trabajo sugería que el universo no está hecho de materia sólida, como nos enseñaron desde niños, sino de información pura, un tejido cuántico que responde al observador. Y si esto es cierto, entonces todos somos co-creadores de la realidad que vivimos, aunque no seamos conscientes de ello. Greenberg estaba a punto de dar el siguiente paso, demostrar que la conciencia colectiva es la clave para sanar, transformar y reconectar con lo esencial. Pero antes de que pudiera compartir todo lo que había descubierto, desapareció. ¿Y si todo lo que creemos saber sobre la conciencia está equivocado? Durante siglos, la ciencia ha buscado la conciencia dentro del cerebro, como si fuera un producto biológico, un accidente de la evolución. Pero, ¿y si el cerebro no genera la conciencia, sino que solo la recibe? Como una radio que sintoniza una señal, el cerebro podría ser apenas el instrumento que capta una red mucho más grande, mucho más compleja, mucho más antigua. Una red invisible que nos conecta a todos, más allá del tiempo, del espacio y del cuerpo físico. Una red de información, energía y propósito que llamamos, sin entenderla del todo, conciencia. Greenberg lo intuyó. Y lo investigó. Sus experiencias con chamanes, sus estudios sobre percepción, y su teoría sintérgica apuntaban todas hacia un mismo punto. La realidad no es lo que vemos, sino lo que somos capaces de percibir. Y cuando expandimos esa percepción, el mundo cambia. Tal vez por eso desapareció. Tal vez no lo silenciaron, ni lo eliminaron. Tal vez, simplemente trascendió. Tal vez su conciencia alcanzó un nivel tan elevado, tan coherente, tan alineado con la fuente de todo, que su cuerpo físico dejó de ser necesario. ¿Y si su desaparición no fue un castigo, sino una evolución? ¿Y si Greenberg no se fue, sino que sigue aquí, pero en una dimensión que aún no sabemos nombrar? Si su teoría es cierta, entonces todo está conectado. Tú, yo, el tiempo, la materia, el pensamiento. Y lo que hoy nos parece imposible, tal vez solo está esperando a que lo recordemos. Porque la realidad no está afuera. Está dentro. Y si logramos despertar esa conciencia colectiva, quizás podamos continuar el camino que Greenberg dejó trazado. Un camino hacia la verdad. Un camino hacia la unidad. Un camino hacia el infinito potencial de lo que somos. Jacobo Greenberg no solo nos dejó libros, teorías y experimentos. Nos dejó algo más poderoso. Una puerta abierta a lo desconocido. Una invitación a cuestionar todo lo que nos dijeron que era real. Una provocación silenciosa para mirar dentro de nosotros y recordar que la conciencia no está limitada por el cuerpo, ni por el tiempo, ni por las leyes que creemos absolutas. Greenberg desapareció, sí. Pero su legado resuena más fuerte que nunca. En un mundo dominado por lo externo, por lo material, por lo inmediato, su historia nos recuerda a algo esencial. Somos mucho más de lo que creemos. Tal vez no somos solo cuerpos caminando sobre una roca flotando en el espacio.
Tal vez somos conciencia explorando la experiencia. Tal vez somos campos de energía buscando reencontrarse con su origen. Tal vez la realidad es una ilusión compartida, y la verdadera libertad está en despertar. Así que ahora, la pregunta no es solo qué pasó con Jacobo Greenberg. La verdadera pregunta es, ¿estás listo para mirar más allá del velo? Si este tipo de temas encienden algo dentro de ti, si sientes que hay más por descubrir, más por recordar, suscríbete ahora. Aquí seguimos explorando los misterios de la conciencia, la ciencia olvidada y la espiritualidad más profunda. Y sobre todo, deja tu comentario. ¿Tú qué crees? ¿Greenberg fue silenciado, o simplemente cruzó al otro lado? Sea cual sea la respuesta, su historia ya sembró una semilla. Ahora, el siguiente paso está en ti.